No. Gracias, presidente. Estuve en la primera parte de la exposición del señor gerente corporativo, Matías Acevedo, pero lo expresado por el senador Walker y la senadora Bombaer, se desprenden dos temas. No es la primera vez que Corfo tiene respuestas políticas para una institución que se presume de técnica. En general ha venido actuando de manera muy política desde que asumió el gobierno de derecha. La primera medida de Corfo fue suspenderle todos los créditos a Cuba, rechazada por todos los pequeños exportadores que estaban exportando a Cuba y, por cierto, provocando un daño más allá de la cifra ínfima en relación a los valores del intercambio comercial con Chile. Esto fue representado a los directores de Corfo, el vicepresidente, en su oportunidad. Y yo, al igual que el senador Ignacio Walker, presidente de la Democracia Cristiana, creo que es bueno que se pongan las cartas sobre la mesa. Enfrentamos una Corfo que tiene un criterio político, corporación de fomento, una corporación que en definitiva deberá estar al servicio de todos los chilenos, tiene un criterio connotadamente político. Y yo siento de que tras este debate político que ha existido en torno a si el PPD o el senador Quintana quiere no diálogo con el gobierno, y el senador Escalona, presidente de este Senado, que dice que ya se retira porque no hay facultad de diálogo con el gobierno, yo quiero señalar que el senador Quintana, Jaime Quintana, miembro de esta comisión, tiene toda la razón. O sea, este gobierno no tiene voluntad de diálogo alguno. O sea, aquí la presentación de Corfo no es decir, es bueno busquemos un acuerdo, cómo resolvamos el problema de Corfo, sino que viene y dice, esto es culpa de la concertación antes y es culpa de la oposición ahora. Porque la explicación para decir que no hay dinero es una falsa explicación. ¿Había dinero? Yo le pregunto al ministro Beyer, no tiene por qué responder. ¿Había dinero para el bono de alimentación? Fue discutido, si me permite, presidente, a los senadores que me acompañan, fue discutido el presupuesto de la Nación, los 320 millones de dólares que nos cuesta el bono de alimentación, que ayer aprobamos por unanimidad, 40.000 pesos para la familia chilena. ¿Fue discutido en el presupuesto? No estaba en el presupuesto. El presidente lo anunció el 21 de mayo y la oposición dijo, apoyamos al presidente porque es un beneficio para 1.900.000 chilenos. Y por tanto se hizo uso del tesoro público y se sacan de allí cientos de millones de dólares para legítimamente dar un alivio a las familias que han enfrentado el alza en el costo de la alimentación, que en el caso de las familias vulnerables representa hasta un 40% del total de sus ingresos. Entonces, que la Corfo, que tiene una constitución política, diga que no hay recursos, eso es mentira. Recursos el gobierno tiene y lo ha demostrado en el bono de alimentación. Lo que sucede es que no quiere hacer uso de esos recursos, porque al igual que lo hizo con el bono de alimentación, podría decir, si hubiera voluntad política positiva de diálogo, entonces, el señor de la Corfo, ¿cuánto cuesta resolver el problema de los embargos? Porque no estamos hablando de que no se pague, estamos hablando de resolver el problema de los embargos de manera transitoria de la gente que no puede pagar, y por lo tanto evitar la situación de los embargos, y por lo tanto no hay voluntad política. Y qué lástima que no esté el senador Quintana, porque si no tendría que solo estrecharle la mano y decirle que eso ha tenido plena razón. Este gobierno no quiere acuerdo y no quiere acuerdo con la clase media. El presidente de la República, mira, yo he visto sus videos de campaña, entre ellos la lucha contra la delincuencia, ¿no? Que los delincuentes estaban de fiesta, hoy día están de carnaval, de que iba a terminar con la puerta giratoria. Se abrió la puerta, 6.000 indultos. Y en materia del tema de la clase media, la tan relamida clase media, la tan socorrida clase media en todos los discursos políticos, bueno, hicimos una política del bono de alimentación para los más humildes. Cuando hablamos de Corfo y los deudores de Corfo, estamos hablando de la clase media, estamos hablando de los profesionales, esforzados profesionales, emprendedores. No hay política para ellos. No hay interés en este gobierno para la clase media, es solo el discurso. Bueno, uno dice, por cierto, que entonces la política sigue tan lejana de la gente, por cierto, por eso que estamos en el 16, 18, 19% de credibilidad, porque actitudes como la de Corfo, que vienen a decir al Senado de la República, creyendo que fuimos estúpidos, de que no hay dinero, cuando en realidad el gobierno tiene los recursos necesarios, y lo que pasa es que no tiene la voluntad política para poner esos recursos para resolver este problema. Y yo, al contrario de la senadora Bombaer, que cree que es una buena noticia de que haya un solo sistema de financiamiento, y dice de que van a haber más becas, yo creo que es una muy mala noticia. El 80% de los chilenos, y el ministro lo sabe muy bien, no quiere más becas, quiere gratuidad. Por eso hizo lo que hizo el movimiento estudiantil, con cientos de miles y millones en la calle. Por eso sacrificaron el año,
Por eso perdieron meses de semestre en las universidades, para exigir gratuidad, no más becas. Y por tanto, esta buena noticia de la senadora Bombaer, yo creo que es una muy mala noticia para los jóvenes que hicieron el sacrificio la vez pasada. Asimismo lo es una muy mala noticia la posición de la Corfo, que entiendo que don Matías Acevedo nos ha planteado como una posición oficial de la Corfo y por tanto del gobierno, porque don Matías Acevedo está ahí nombrado por el gobierno, no por el Espíritu Santo. Él tiene un nombramiento político, es cargo de confianza del presidente de la República, lo mismo que el vicepresidente, lo mismo que el ministro. Son cargos de confianza, duran en el cargo hasta que tengan la confianza del presidente de la República, y eso ocurre en todos los gobiernos. Por tanto, yo lo que pediría a don Matías Acevedo, presidente de la comisión, es que pudiéramos conversar no con el gerente operativo, sino que pudiéramos conversar con el vicepresidente, que es el que ha sido asignado y representa al presidente de la República en la Corfo, y discutiéramos este tema de los recursos. Y desde ya, por cierto, esto viene solo no a contribuir a una cada día más convencimiento, más convencido de que con este gobierno no hay posibilidad de diálogo, sino que es un gobierno que quiere lograr todo a través de imposiciones. Yo lamento profundamente esta soberbia en torno a resolver este problema prontamente, soberbia que no se manifiesta cuando el director de Servicios de Impuestos Internos condona 77.000 millones de pesos a Cencosud, a Johnson, de la noche a la mañana. Tan grave es este hecho que se ha creado una comisión investigadora en la Cámara de Diputados para saber por qué. Peticiones que ha hecho este senador, el senador Hossain Sabbag, para resolver problemas del mismo tipo a fundaciones sin fines de lucro que capacitan a jóvenes trabajadores de escasos recursos y se nos ha respondido negativamente. A senadores de la República, a corporaciones sin fines de lucro, negativamente. Y a los poderosos, a Johnson, a Cencosud, se le condonan 79.000 millones de pesos. Esa es la voluntad del gobierno. Ha llegado el senador Quintana, senador por su intermedio presidente, solo señalaba de que quería estrecharle la mano porque este gobierno ha demostrado una vez más que tiene cero voluntad de diálogo, que en definitiva nos alega que no tiene plata cuando tiene plata para poder hacer bono de alimentación y que hemos votado a favor, pero que cuando hay una petición de los senadores de la oposición para resolver el problema de los deudores Corfo, nos vienen a decir que no tienen dinero. Entonces, termino, presidente, yo le pido a la comisión pudiéramos invitar al vicepresidente ejecutivo y al ministro de Hacienda, porque si el problema es que no hay recursos, hay que conversar entonces con el ministro y con el vicepresidente ejecutivo. Y como el tema ha sido planteado de manera política, habrá que conversarlo con el presidente de la República. Si el presidente de la República tiene o no voluntad de resolver el problema de los deudores Corfo, ya que como esto fue un problema de la concertación, y ahora se nos alega que fue un problema de la oposición, entonces el presidente es el único que tiene la capacidad de resolverlo, tal como lo hizo con el bono de alimentación. Hoy día el presidente, en esta monarquía presidencial que nos rige, podría resolverlo en un chistar de dedos. Así lo podría resolver si hubiera voluntad política, si tuviera un presidente que cumple su palabra para defender, para proteger, para apoyar a la clase media. He dicho, señor presidente.